buenos días, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida. Son las 7:07 de la mañana, hoy en martes, teniendo un programa muy interesante, como todos los martes, hablando de patologías, de enfermedades y estas cómo se van a relacionar o cómo se van a poder solucionar con algún tratamiento nutricio. El día de hoy tengo el gusto de tener aquí en cabina a nuestra maestra de nutrición clínica, ya digamos que parte de la familia de Radio Mujer, Diana Martínez Gallardo, la doctora y además educadora en diabetes, que está aquí para platicarnos el día de hoy de un tema interesante que es la inflamación crónica. Diana, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Luisa, gracias por la invitación de nuevo, encantada de estar aquí, saludos a todos tus radioescuchas. Qué bueno que pudiste darte el tiempo nuevamente de estar con nosotros. Yo sé que es difícil, médico, mamá, trabajadora, etcétera, pero bueno, aquí estás para platicarnos un poco de este tema tan interesante que vamos a ponerlo en contexto, ¿no? Ha sido el tema en salud de los últimos, ¿qué serán? ¿15 años? Más o menos. Fácil. No tenemos ni idea, seguimos sin saber por qué se enferma toda la gente, no sabemos nada, pero sí sabemos que uno de los el común denominador de las enfermedades crónicas va a ser algo que se llama inflamación a nivel de células. Y es un tema del que se ha estado hablando y de repente en estos temas en los que todavía no tenemos como una definición, se dicen muchas cosas. Y en este como mundo de definiciones de repente nos perdemos y ya no sabemos qué es cierto, qué no es cierto, pues yo ya no entendí, ¿no? Y entonces necesitamos de repente un poco de guía y ir como definiendo con digamos con pasos más seguros qué es esto de la inflamación crónica. Yo quisiera que pues comenzáramos ya de lleno con el programa y nos pudieras ayudar a entender qué es la inflamación. Pues mira, la inflamación es una respuesta que le da tu cuerpo a cualquier cosa diferente, a un agente. Hay una definición que encontré que está muy buena y quisiera compartirla. Esta inflamación es una respuesta de una irritante que trae la naturaleza, ya sea un agente externo, algún alimento, algún virus, alguna bacteria. Y esta habilidad del cuerpo que reacciona a esta irritación es exactamente la inflamación, esa defensa que produce el cuerpo ante este agente. Así de sencillo, o sea, el cuerpo se queja ante un estímulo del exterior que pueda ser bacteria, virus o inclusive un alimento, que creo que es ahí donde está lo interesante, porque muchas veces pensamos que solo lo que le puede llegar a hacer daño a nuestro cuerpo es una bacteria o un virus, ¿no? O inclusive algo del medio ambiente, y el medio ambiente incluye alimentos. Exactamente. Y el cuerpo va a tener respuestas ante esos alimentos que le estemos dando, entonces sí va a ser como de verdad importante entender que el medio ambiente se basa en muchas cosas, alimentos también. Exacto. Bien. Ahora, ¿qué tipo de respuesta tiene el cuerpo ante estas irritantes? Pues hay una respuesta fuerte, aguda, eso no tiene que ver con el tema de hoy, sino que cuando de este proceso no es suficiente fuerte o es un virus a lo mejor que no tiene tanto poder en tu cuerpo, se convierte en algo crónico. Esta reacción a lo mejor no es tan fuerte, pasan días, pasan semanas, pero sigue estando ahí presente esa alergia o ese alergeno, y esto se convierte ya en algo crónico. Muy bien, crónico significa ¿qué? Significa que ya pasaron días, semanas, meses o hasta años. Hasta años y que sigue ahí. O sea, es una situación que no se ha quitado y que está como latente en nosotros, ¿no? Así es. Bien, ahora, platícanos un poquito más de cuáles son, digamos que la serie de cosas que el cuerpo va a tener que hacer ante estos llamados irritantes estímulos del exterior. Bueno, cuando el cuerpo reconoce que hay algo diferente en tu cuerpo, que ya lo dijimos, empieza una reacción de defensa. Hay unas células que estas son las que reconocen y presentan hacia otras para que se defiendan y para que empiecen a atacar este antígeno diferente. Y son dos tipos de respuesta. Digamos que hay una respuesta inmediata, en cuanto el cuerpo ya sabe que hay algo adentro, hay una respuesta inmediata y después se viene una cascada de inflamación o una cascada que tiene que ver, digamos cascada porque son un flujo de muchísimas células que se dan cuenta y van como ejército a defender tu cuerpo. Que de hecho qué interesante que hayas puesto esta palabra, ¿no? Ejército. Vamos a ponerlo así, es como en una ciudad, ¿no? Uh-huh. Si en una ciudad pasa algo, digamos que un accidente o hubo un asalto, los primeros que se van a dar cuenta son o los de la alarma, que te estaba contratada para ese negocio, por decir, si fue un asalto, sí. Y los siguientes que se van a dar cuenta, pues a lo mejor es la policía municipal,
y luego esos le van a hablar a otros que son la Policía Federal, por ejemplo, hasta que se vaya creando como un problema más grande, ¿no? Dependiendo de cuál haya sido el origen, si fue un asalto, si fue un homicidio, si fue lo que haya sido, lo mismo pasa en el cuerpo, ¿no? Hay la presentación de algo que Exacto. irritó y se va creando una serie de respuestas hacia afuera, de más chiquito hacia más grande. Y esta serie de respuestas están, pues, digamos que diseñadas de manera normal, es la forma en que nuestro cuerpo va a trabajar todas las veces. Así es que bueno, el día de hoy estamos hablando con la doctora Diana Martínez Gallardo sobre inflamación crónica. Les recuerdo que si quieren comunicarse con nuestra experta, pueden hacerlo a través de los teléfonos en cabina, 3122 1190, 3647 1883. La línea nacional sin costo 01800 727 5420 y recuerda que Jessy ya tiene el teléfono en las manos, está el WhatsApp habilitado para ti 333 822 3208. Aprovechar para dar las gracias a Toño que está en los controles, a Rosy en la producción, César en las cámaras, muchas gracias. El chat ya está abierto, www.radiomujer.com.mx y recuerden que les voy a reiterar la invitación para este próximo fin de semana. Tenemos evento, Diana, para que lo apuntes y lo agendes. El Bien. próximo sábado 25 de abril a las 9 de la mañana tenemos el evento del hábito del buen vivir. Va a ser en Expo Guadalajara, la entrada es completamente libre y vamos a tener conferencias muy muy interesantes. Regresando del corte, les voy a platicar quiénes van a estar con nosotros platicándonos de qué temas. Así es que no te lo pierdas, la cita es en punto a las 9 de la mañana en Expo Guadalajara, entrada completamente libre. Quédate, estás en el 1040 de AM en Radio Mujer Austin. Recuerda que nos estás escuchando a través del 95.1 de FM. Se mantiene latente o se mantiene al paso de los años activo sin producir los síntomas. Ahí es cuando se produce la inflamación crónica y ahí es cuando nos debemos de fijar. Es algo, es como una espinita, ¿no? Está ahí, no nos está haciendo daño, pero está ahí. Y entonces puede ser que esto nos cause problema en algún momento de nuestras vidas. Sí, ligándolo mucho, por cierto, a la obesidad. Quisiera ligar la inflamación hacia la obesidad también. La obesidad o los adipocitos, las células que componen el tejido adiposo en la obesidad, ayudan también a la inflamación. Ellos son partícipes de este equilibrio entre las células que atacan, o dijimos, este ejército que sale, y cuando los tejidos adiposos crecen o empieza a haber problemas de obesidad, este equilibrio empieza a desequilibrarse. Los adipocitos producen células inflamatorias como tal y también células que contraatacan la inflamación. Entonces, por sí, estas células son un equilibrio. Si tienes obesidad, hay más producción de células inflamatorias que de células que contraatacan la inflamación. O sea que se empieza a hacer una fiesta de gente que tiene más ganas que otra, ¿no? Digamos. Exacto. Que empieza a haber un desequilibrio entre las células inflamatorias, así. Bien. ¿Y cómo se nota eso en el cuerpo? ¿Qué va a pasar? O sea, digamos que ya puede haber o pueden estar presentes procesos inflamatorios crónicos en mí, que a lo mejor mi cuerpo alcanzó a atacar y ahí están. Pero por otro lado, le estoy empacando más a la comida y entonces están engordando esas células adipocíticas o estas bolsitas guardadoras de grasa, que además van a producir más células inflamatorias, entonces suman a las que ya hay. ¿Qué es lo que va a empezar a pasar en mi cuerpo cuando yo tengo una cantidad inaceptablemente alta de células inflamatorias? Bueno, el cuerpo no le gusta estar viviendo en este mar de defensores o en este mar tan desequilibrado. Cada célula de tu cuerpo nota este desequilibrio y no le gusta trabajar. El metabolismo, como todo lo crónico celular, no le gusta trabajar en esto y se vuelve más lento inclusive. Se sienten atacadas las células sanas de tu cuerpo. Entonces puede representarse en muchas condiciones de vida. Hablando específicamente, ya hay una relación entre este proceso inflamatorio y diabetes, por ejemplo, o enfermedades ya características cardiovasculares como infartos o problemas circulatorios. Si las células inflamatorias se desbordan y se descontrolan, entonces van a ir a atacar inclusive partes sanas de tu cuerpo. O sea que digamos que esta inflamación o este mar de células inflamatorias puede estar causando como una especie de falta de comunicación normal
entre las Exacto, células. sí, es exactamente eso. Y entonces en esta falta de comunicación normal, pues vamos a empezar a tener como procesos más lentos en el cuerpo, por así decirlo, ¿no? Como sería como en un primer paso una resistencia a la insulina, en el que hay tanta insulina, por ejemplo, que ya como que no responde, empiezo a crear más para ver si así responde, sigue sin responder hasta que llega un momento en el que tengo una cantidad inaceptablemente de insulina, inaceptablemente alta de insulina, y luego esto se traduce en una hermosísima y cansada diabetes, ¿no? Exacto. Ahora, platícanos un poquito, Diana, de qué vamos a hacer. Vamos a decir que soy un paciente que ha estado siendo capaz de defenderme de los estímulos externos, de los irritantes, pero por otro lado también le he estado empacando, ya dijimos, se me están engordando las células adipocíticas, ya tengo un estado en el que tengo una circunferencia de cintura muy alta, sigo sin comer lo que debo, sigo sin hacer el ejercicio que debo, pero además tengo este antecedente de estar teniendo mi sistema inmune activo, ¿no? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué voy a sentir? ¿Qué foquito rojo voy a empezar a tener como prendido para darme cuenta que esto está sucediendo en mí? Bueno, Luis, acabas de mencionar todos los factores, tanto ambientales como factores multifactoriales. Me refiero a que son todos los factores que ayudan a presentarse ya la diabetes o la hipertensión. Estas condiciones ya las conocemos. Son condiciones que cada vez van más en aumento, y el foco rojo, podríamos empezar a contar esas células inflamatorias para empezar. Si tú tienes alguno de estos factores o ya se te juntan 2 o 3, puedes ir a hacerte un estudio, puedes ir a saber si estas células ya están activas, si estás inundado de estos defensores. Y hablando del tratamiento, a lo mejor ya me estoy desenfocando un poquito, pero si ya sabes que tienes células inflamatorias, pues podrías bajar de peso, podrías quitarte un factor de los que ya acabas de mencionar para que no pudieran presentarse, no llegaran a presentarse esas condiciones que mencionamos. Muy bien, vamos a seguir platicando acerca de estas condiciones que se tienen que presentar, que sería la circunferencia de cintura. ¿Qué más? Bueno, el sedentarismo, la obesidad, sobre todo de cintura, como lo dices tú, y lo que comes. También lo que comes influye mucho, Luisa. A ver, platícanos un poquito de eso. ¿Cómo va la relación con la comida? Bueno, también en la inflamación puede activarse si tienes una dieta alta en grasa o una dieta baja en vegetales. Si tú consumes por lo general carnes y grasas, activas ese sistema también inflamatorio. Entonces hay que tratar de consumir más verduras, que sea balanceada, un plan alimenticio rico y variado y bajo en grasa y en carnes rojas, por ejemplo. Bajo en carnes rojas. Yo creo que regresando al corte, Diana, será muy muy interesante que nos platicaras cómo hacerle para disminuir la cantidad de grasa en la dieta, que finalmente, si no está balanceada, se va a ir a sumarse a estas células adipocíticas, que también nos gustaría que nos platicaras cómo hacerle y cuál es el proceso por el cual va a ser importante el consumo de verduras o cómo se relaciona para disminuir la inflamación crónica en el cuerpo, ¿no? Yo por ahí he escuchado de algunas sustancias que puede ser que las verduras tengan, que a lo mejor nos pueden ayudar para disminuir la inflamación crónica. Así es que quédense con nosotros, estamos hablando el día de hoy de inflamación crónica, de obesidad, diabetes y nutrición. Quédate, estás en el 1040 de AM. Regresamos. A 7:35 de la mañana. Estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, el día de hoy hablando de este tema interesante, confuso, porque hay demasiada información y luego ya no sabemos a qué hacerle caso. Estamos hablando de inflamación crónica, de cómo esto de la inflamación es una respuesta normal del cuerpo que tiene bien nos decía la doctora Diana, ante un irritante del exterior. Y entonces el cuerpo va a tener una serie de respuestas que pueden ir siendo tan fuertes o tan leves como la necesidad lo exija. Y estas respuestas sumadas o estos irritantes sumados a lo que se llama obesidad o acumulación de grasa a nivel abdominal, van a empezar a crear una serie de situaciones en el cuerpo que no van a ser tan amables, ¿no? Y nos van a mantener en esta situación que se llama inflamación
crónica. Decíamos, Diana, entonces, que, bueno, hay varias cosas que van a producir inflamación, pero yo quisiera que aterrizáramos para todos los radioescuchas. ¿Cómo sé si estoy inflamado? Así de fácil, ¿cómo sé? La mayoría de las personas estamos inflamadas, eso es un hecho. Okay. Pero hay que considerar los factores de riesgo, ya los mencionamos, pero quisiera aterrizarlos como dices tú. Si tenemos herencia de estas enfermedades o condiciones crónicas como mi papá o mi hermano tienen diabetes o viven con hipertensión o hay síndrome metabólico, por ejemplo, o me han dicho que mi insulina está elevada, eso ya es tener un proceso inflamatorio crónico. También incluimos la obesidad, sobre todo si tenemos más obesidad en la panza, que es la obesidad que le llamamos central. Esta es la que más produce también inflamación, entonces ya va nuestro segundo factor. Falta de ejercicio, la falta de ejercicio también, el ejercicio regula los desequilibrios en tu cuerpo. Si no tienes ese ejercicio regular cardiovascular, no ayuda a regular este desequilibrio. Entonces la falta de ejercicio también es otro factor. La dieta habíamos dicho, si tienes una ingesta alta en grasa, una ingesta baja en las verduras y frutas, esto ayuda a que aumente más el proceso inflamatorio. O sea, si no estoy comiendo ni frutas ni verduras, no me muevo y tengo antecedentes en la familia de diabetes, hipertensión y mi circunferencia de cintura, si ya me está apretando el pantalón, entonces tengo inflamación crónica. Así de fácil, así lo vamos a dejar. Ahora, Diana, nos platicabas también de una cosa muy interesante acerca de las células adipocíticas, que son estas bolsitas que se dedican a guardar grasa. A mí me suena que nomás guardan grasa, si son bolsitas guardadoras de grasa, pero como que me suena que hay algo más. ¿Qué más hacen estas bolsitas guardadoras de grasa? Pues estas células como tal, porque son células, trabajan, tienen su propio sistema, tanto de autoalimentación como de su propia regulación. ¿Sí? Cuando tenemos estas células adipocíticas y están de tamaño normal, ya lo había mencionado, que producen células inflamatorias, pero también producen células que contrarregulan a esta inflamación. Estas células, por ejemplo, son como el factor de tumoración alfa o las interleucinas, que ya son citocinas, que son inflamatorias, las producen los adipocitos. Ahora hay otra célula, que es la adiponectina, esta adiponectina es producida por los adipocitos. Ella es la que nos ayuda a disminuir la inflamación y contrarregula esta sobreproducción. Hay estudios que dicen que incrementando este tejido adiposo, la adiponectina ya no se produce de la misma cantidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay más producción de citocinas, hay más producción de células inflamatorias que de adiponectina, o sea, de la que contrarregula. De la que se supone que tendría que estar ahí entrando a que no haya tanta producción, pues. Exacto. ¿No? Pero es una cuestión de tamaño. Así es. Mientras más grande sea el adipocito, menos capacidad de autorregularse. Así es, se Así descontrola. Muy interesante, entonces quiere decir que sí tiene que ver, el tamaño sí importa, Exactamente. ¿no? En esta ocasión el tamaño de los adipocitos va a ser muy, muy importante porque logras que la función normal del adipocito no se dé mientras más gordito esté. Así de fácil, ¿no? Ahora, esto sumado a los antecedentes, a la circunferencia de cintura, al que no me estoy moviendo, al tema de pasar más de 4 horas sentado, ¿no? Ay, porque claro, luego no me vas a dejar mentir, Diana, tienes más de un paciente que te dice es que yo me estoy moviendo 1 hora diario, sí, pero pasas 8 horas sentado. Y entonces, en realidad esto contrarresta, esto se puede llamar como un paciente que no es sedentario. Bueno, depende del ejercicio que hizo en 1 hora. Si lo distribuyes a través de tu día, por ejemplo, trabajas 2 horas, levántate, camina un rato para que pueda volver la circulación, vuélvete a sentar. Es importante que cada hora y media, 2 horas hagas esto para renovar tu circulación y que no se estacionen estas células, porque sí, también ayuda al proceso inflamatorio ser sedentario de esa manera. De hecho, me tocó leer un libro por ahí, está muy interesante, por cierto, se llama Los primeros 20 minutos. Ajá. Es un libro que puedes encontrar fácil en las tiendas virtuales, pero también lo puedes encontrar en las tiendas. Y este libro, la primera parte de lo que habla es del daño que nos hace estar sentados, pero lo habla con medidores, ¿sí? Fueron varios científicos los que hicieron varios estudios, pero lo hicieron en sí mismos, los que empezaron a hacer la revisión. Qué interesante. Y entonces se dieron cuenta de que ellos mismos eran el primer ejemplo de cómo no hacer las cosas, ¿no? Pasaban tanto tiempo leyendo y tanto tiempo haciendo las cosas que se dieron cuenta que la silla los iba a matar, así de fácil. Y decían, es que el riesgo que tienes por mantenerte sentado
4 horas diaria es prácticamente el mismo que si estuvieras comiendo grasa saturada todos los días. Fíjate. Porque entonces, de verdad, es una cosa bastante grave. Entonces, la lección creo que del día de hoy es párate, porque es uno de los factores como más fuertes, conocidos y fáciles de regular para crear inflamación crónica, ¿no? Párate de la silla. Ese sería, creo que, el primer mensaje para quitarnos el sedentarismo. Ahora, Diana, ya aterrizando, ya entendiendo qué es esto de la inflamación crónica, qué es esta no regulación normal del cuerpo, ¿qué vamos a hacer con ello? Hay que ver si tenemos esta inflamación y si está a nivel que nos está dañando el cuerpo. Una de las cosas que podemos hacer también para darte cuenta si tienes este proceso inflamatorio, simplemente es agarra una cinta métrica y mídete tu cintura, ¿no? Mujeres, si miden arriba de 80 centímetros o hombres arriba de 90, entonces ya hay una inflamación. Si ya lo identificaste así, entonces podrías hacerte un examen de laboratorio. Ahora, no todas las personas representan como tal en el examen de sangre la inflamación que está causando ya el daño, pero podría indicarnos o darnos un paso hacia dónde tratarte o si dar ese paso ya a un medicamento. ¿Cuáles podrían ser estos marcadores que van a darnos luz de que hay una inflamación? Pues se llaman inmunoglobulinas. La inmunoglobulina G es la que nos ayuda a ver el proceso crónico. Entonces pudiéramos pedirlas así en el laboratorio y también existe la proteína C reactiva. La proteína C reactiva se activa cuando hay un proceso largo y hay inclusive estudios que relacionan la obesidad con esta proteína y con las enfermedades o condiciones crónicas. Que de hecho tenemos como esta idea de que la proteína C reactiva solamente se activa en procesos como agudizados, ¿no? Así es. Y no necesariamente, de hecho es un marcador inflamatorio de cronicidad a nivel de arterias, ¿no? Cuando las arterias han estado inflamadas durante muchísimo tiempo, han empezado, es un marcador para saber si hay endurecimiento arterial, ¿sí? ¿no? Y entonces hay una dislipidemia, es decir, colesterol elevado, triglicéridos elevados, el colesterol realmente muy malo, que es cuando en sus exámenes de laboratorio que dice VLDL, es el colesterol realmente muy malo, está elevado, traigo el azúcar ahí como que medio que a veces sí, a veces no, arriba de 80, porque que al rabo tenemos esta idea todavía, ¿no? De que si está abajo de 110 no hay problema, y lo siento, si está arriba de 80, traes problemas de colesterol y la proteína C reactiva, estamos hablando de un proceso inflamatorio con cronicidad, es decir, que tiene mucho tiempo en ti, es una buena manera de medirlo. Inmunoglobulinas G, la proteína C reactiva, ¿y qué otras cosas de laboratorio tendríamos? Vamos incluyendo también, como mencionan, los factores de riesgo. Si hay una dislipidemia, o sea, un aumento ya del colesterol y los triglicéridos, también contribuyen a la inflamación. Entonces, si también existe ya dislipidemia en sangre y se presentan laboratoriales, pues ya no se incluye la inflamación. Tal cual, estos son los factores que se pueden encontrar en sangre. Bien, y entonces, qué susto, doctora, porque la mitad, me estás hablando del 60% de la población en México que trae algún desbalance en el colesterol en sangre, en los triglicéridos, la circunferencia de cintura arriba de 100. ¿Qué vamos a hacer con esto? Regresando al corte, me gustaría que nos platicaras cuáles serían las soluciones nutricionales que podemos tomar para los pacientes que se encuentran en esta situación crónica. Quédense con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. Si tienes diabetes, escucha lo siguiente. Bueno, el día de hoy les traje una receta que está publicada en esta página que ya saben que parezco yo vocera, pero bueno, es que realmente tiene muy buenas ideas, es elpoderdelconsumidor.com, creo que los últimos 15 días he hablado de eso todos los días, pero de verdad le están echando muchas ganas a la información y vale la pena que sean seguidores de esta página, al menos en Facebook, se llama El Poder del Consumidor. Una de las ideas que nos sugiere Profeco es incorporar el amaranto a la alimentación. La leche de amaranto es una cosa muy fácil de hacer, siempre hemos estado hablando de la leche de arroz y la leche de coco y de la leche de no sé cuánta cosa, resulta que la leche de amaranto tiene también un muy buen sabor y es muy fácil de hacer. Lo único que necesitas es remojar una taza de amaranto al menos 2 horas. Con su misma agua la vas a poner a hervir y luego la pones a reposar durante 5 minutos. Después de eso, lo único que tienes que hacer es licuarla y colarla. Y listo. Así puedes tener una leche vegetal que está dejando de agregarle grasa saturada a tu dieta y puedes tener una manera muy, muy rica, de muy, muy buen sabor para combinar, por ejemplo, con frutas o que la puedes combinar, por ejemplo, con un poco de vainilla o inclusive con un poco de canela. Así es que bueno, ahí está.
una receta rica, buena, bonita y barata que está publicada en El Poder del Consumidor, que es de Profeco y que puede ser algo sano a integrar a tu día a día. Y nos quedamos platicando, doctora, acerca de la inflamación crónica. Decíamos bien que hay maneras de saber si estoy inflamado, ya dijimos cuáles, dijimos también que hay laboratoriales, exámenes de laboratorio que me lo van a indicar, ya dijimos cuáles, y ahora quisiera que me dijeras qué vamos a hacer con la dieta, ¿no? ¿Qué va a pasar con la dieta? ¿Qué tenemos que hacer para dejar de estar inflamados o tanto para solucionarlo como para dejar de estarlo, ¿no? Ya lo dijimos que la dieta alta en grasa produce tal cual la inflamación. Si tú comes grasa, se inflama tu cuerpo. Entonces, ahora, no es quitar la grasa completamente, ¿verdad? Del plan alimenticio. Hay que incorporarla de manera sana y que sea balanceado, ¿no? Muy bien. Entonces, hablamos de incrementar inclusive la ingesta de verduras y de frutas. ¿Por qué? Porque tienen estos moléculas o antioxidantes, podríamos decirlo, que todo el mundo los conoce con este nombre, que son capaces de prevenir esta oxidación o esta invitación a que se inflame nuestro cuerpo. Si lo ayudamos de esa manera, podemos reducir mucho este estado de acidez o este estado de inflamación en el cuerpo. Entonces, pues, ¿qué comer? Pues comer alimentos ricos en betacarotenos, por ejemplo, que son los que son rojos o amarillos. Te invito a comer más zanahorias, comer calabaza, comer jitomate. Esto nos ayuda a disminuir la inflamación. O sea, verduras de colores. Verduras de colores. Quiere decir que Si van a hablamos tener de verduras, diferentes características. cada uno tiene su porqué en la vida y debemos de consumir de todos, Luis, a diario. Ok, 5 al día, ¿no? Por ahí dice. Perfectamente. 5 al día es esta estrategia que está enfocada específicamente para niños, pero el 5 al día no es solo de frutas, sino de verduras. 5 Sí. colores al día es la Perfecto, propuesta, ¿no? sí. Son 5 colores. Entonces, rojos, amarillos, verdes. Verdes, Para increíble. estar adquiriendo Sí. diferentes tipos de antioxidantes. Antioxidantes. Ok, ¿qué van a hacer los antioxidantes en el cuerpo? Los antioxidantes previenen la oxidación, o bueno, no previenen al 100%, pero sí ayudan a contrarrestarla, a regular esta oxidación que tiene naturalmente el cuerpo. La oxidación es un proceso o es una producción de estos radicales libres que normalmente, digamos que desecha las células después de trabajar todo el día. Es su desecho y hay que ayudar a eliminarlas o a contrarrestarlas. Estos antioxidantes ayudan a envejecer las células y si no los contrarrestamos, pues pudieran dañarlas o causar un estado de acidez en esas mismas y de cansancio, entonces no trabajan igual. Bien, así de sencillo, no podría haber quedado más claro. Ahora, platícame qué tipo de frutas, por ejemplo, vamos a consumir. Ya dijimos que van a ser verduras de colores. ¿Y qué vamos a hacer con las frutas? Las frutas de la misma manera, en cuanto a colores, perfecto, y incluyes la fibra de la verdura, ¿no? Por ejemplo, hay muchas veces que vamos a darle una manzana a un niño y le quitamos la cáscara para que la muerda mejor. Inclúyele la cáscara, come frutas y verduras que veas que tengan más fibra, frutas que incluyan la cáscara. Esto es importante también para la Súper oxidación. importante y por supuesto bien lavada, porque luego ya me ha pasado mucho que tienen la manía de estarse comiendo las frutas sin lavar. Por favor, lávenlas y van con cáscara, lavadas y con cáscara, es una buena idea. Ahora, platícanos, Diana, nos decías también, bueno, estábamos platicando fuera del aire, de algo que valdría la pena mencionar, que se suma o que puede sumar a estos factores o a esta inflamación crónica en el cuerpo, que es el síndrome de burnout que nos decías. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de esta quemazón que nos va a pasar en el cuerpo? ¿Qué es esto? Híjole, está muy en boga. Es un estrés que tenemos la mayoría de las personas que trabajamos al 100% y queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Sí, el burnout es tal cual un cansancio que ya se te quemó al 100%, ¿no? Es un cansancio que llegó ya a quemarte, casi es la palabra traducida. ¿Qué es quemarte? Pues te reduce toda tu energía, ya no rindes de la misma manera y es porque ese estrés psicológico, ese estrés de no comer bien y de saltarte comidas y de no dormir lo necesario, llega a afectar a tus células. Entonces sí es importante mencionar que para la inflamación crónica también el estrés psicológico y cómo vives tu vida en estrés y falta de sueño también producen inflamación. En alguna ocasión, Diana, te voy a platicar que ya han venido 2 o 3 médicos a platicarnos de esto y nos han dicho que las horas de sueño son importantes porque es como ponerle en reset al cuerpo, ¿no? Sí, claro. Y entonces, con ese reset en el cuerpo logramos bajar un poco como el acelere diario y logramos como volver a cero y empezar nuestro día. Pero
Si eres un paciente que no está pudiendo dormir bien, no alcanzas a volver a cero y entonces se suma. Venías de estar aceleradísimo, no duermes, vuelves a acelerarte, no duermes, vuelves a acelerarte, no duermes, no comes bien, estás sedentario, estás comiendo mucha grasa, estás comiendo mucho azúcar, se te está subiendo la cintura y entonces no entiendo por qué me siento mal, ¿no? Entonces, Exacto. sí tenemos que tener bien claro y bien en cuenta que este síndrome del burnout es un acúmulo de no descanso y de sí mantenerme acelerado y de tener un mal manejo de las emociones, ¿no? Exactamente. Y en la noche se activan también otros procesos y otras hormonas que ayudan a descansar tu cuerpo y tienen que activarse. Entonces, si no activas esas hormonas o el ciclo circadiano, que algunos lo conocemos como tal, si no logras tener ese equilibrio, pues no vas a lograr nada, pues no vas a lograr ser más relajado. No, y pues sí vas a lograr algo, enfermarte, ¿no? Y hacer que tu cuerpo no sea capaz de responder a los estímulos de igual manera, ¿no? Ahora, te preguntan de Austin, dice, es una pregunta que no tiene mucho que ver con el tema, pero vamos a contestarla. Nos preguntan acerca de los probióticos, que los tiene vivos en esta Carla de Austin, tiene algunos probióticos, supongo que son las bacterias y que me preguntas que ¿para qué sirven estos probióticos vivos? ¿Cómo te ayudan? ¿Cómo le puedes contestar a Carla de Austin? Pues tenemos un balance de bacterias que viven en nuestro intestino, entonces si te hacen falta, sí es importante que las consumas para reactivar ese equilibrio. Ese equilibrio inclusive nos mantiene el sistema inmune balanceado en el intestino. Entonces, sí es bueno consumirlas, claro que sí. Ahora, ¿cuántas? Tenemos que verlo ya con un especialista. Yo te recomendaría que las llevaras con un especialista para que las viera físicamente y te diera una dosis exacta. Claro, porque los millones de colonias que necesitas diarios son individualizados y no todos los pacientes necesitan bacterias. Inclusive hay algo un tema que el doctor Priego es expertísimo, que se llama sobrecarga bacteriana, y en ese tipo de pacientes no puedes dar más bacterias. Si lo que tienes son bacterias de más, que están produciendo más gas de lo que deberían y le das más, pues no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces no es para todos los pacientes. Sí puedes utilizarlas, es una de las cosas que mejor se sabe que funcionan para, como bien dice la doctora Diana, mantener nuestro sistema inmune trabajando, pero no es para todos los pacientes. Gisela Estrada dice, el pediatra de mi hijo dijo que tenía atopia provocada por la proteína de vaca, de chocolate, almendras, no sé si soya, pero no le hizo pruebas. ¿Puede ser que sea aún sin las pruebas? Bueno, si localizó los síntomas o identificó el doctor los síntomas, ahora seguiría hacer una prueba de sangre. Vamos viendo, se utiliza mucho la inmunoglobulina E en este caso, entonces hay que ver cómo la tiene tu hijo. Muy bien, y pregunta cómo tratarse. Bueno, para empezar hay que identificarla y si la tiene, pues lo que tienes que hacer es retirar la proteína de la leche, porque es muy común este tipo de alergia en los bebitos. Dice que tiene 5 años su hijo, ¿no? Diana, ¿en qué teléfono te pueden localizar? Ah, bueno, Luisa, en el 3563-2000 y 3563-2015. Estamos en Residencial Victoria, Avenida Obsidiana 3033. Muy a bien. tus órdenes. Nuevamente los teléfonos, por favor. 3563-2000 y 3563-2015. Ella es la doctora Diana Martínez Gallardo, ella es especialista en educación en diabetes, maestra en nutrición clínica y médico. Así es que muchísimas gracias, Diana, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Luisa, encantada. Los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Que tengan un excelente día.